Sí, Perfecto. doctor. Respecto a la pregunta que me hicieron, no. Nuestro horario es a las 16. Hoy yo tuve un inconveniente y por eso tuve que demorarme media hora. La verdad es que no me fue imposible haberles comunicado con anticipación. Estoy con un tema familiar, por eso no pude a las 16. Así que les pido disculpas y les agradezco por estar esperando todavía. Pero nuestro horario es a las 16, correcto. ¿Alguna pregunta al respecto? Está perfecto, Doc. Era más que nada para aclarar la duda. No. A las 16, como siempre. Hoy fue una excepción. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro encuentro de hoy. Recuerden, nosotros habíamos visto la semana anterior las imágenes del tórax normal. Acá les puse nada más que a modo de recordatorio, vayan pegándole una mirada, las distintas estructuras que vamos a ver, anatómicas, que vamos a ver representadas en una radiografía de tórax normal. Fíjense con cada numerito las densidades que corresponden a las estructuras normales. Ambos campos pulmonares con su densidad normal, aire por supuesto, las regiones de los vértices pulmonares, las clavículas superpuestas, los arcos costales, la imagen mediastinal que corresponde a la silueta cardiovascular, la imagen del hemidiafragma derecho, del hemidiafragma izquierdo. Recuerden que hicimos hincapié en la clase anterior sobre ambos senos costofrénicos, como ustedes tienen acá, y yo les quiero anticipar que de la misma manera que nosotros vemos los elementos anatómicos en esta radiografía, seguramente será el puntapié inicial, es lo básico, vamos a encontrarnos también con las imágenes en la tomografía computada, que vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos los distintos temas, vamos a ir viendo las imágenes, las correlaciones entre lo radiológico y lo tomográfico. Cuando nosotros hacemos una tomografía computada, a modo de idea, ya las vamos a ir viendo oportunamente, fíjense que vamos a tener, es como si fuera esta radiografía que representa un paciente, y nosotros vamos cortando a distintos niveles, como están representadas aquí estas barras de colores. Si nosotros cortáramos a este nivel superior de la barra colorada, nosotros tendríamos una imagen común. Ya vamos a hablar de tomografía computada. Fíjense que estamos manejando una de las ventanas que habitualmente, con las que habitualmente producimos. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar, o si es por alguna pregunta, sí, por favor me la hacen, no hay ningún inconveniente. Fíjense, les decía, nosotros podemos trabajar con distintas ventanas a nivel de la tomografía. Hay información en el aula sobre eso. Una ventana es una manera de ver una estructura anatómica, priorizando algunas imágenes sobre otras. En este caso trabajamos con una de las ventanas que es la ventana mediastinal o para partes blandas, porque fíjense que vemos detalladamente de mejor manera, digamos, con mayor definición, las estructuras o que están en el mediastino o que tienen densidad de partes blandas, es decir, de densidades intermedias. Las áreas pulmonares las vemos absolutamente hipodensas, fíjense, negras, y estas pequeñas imágenes blancas que vemos acá corresponden a los vasos que tengan un determinado calibre como para poder aparecer en el corte. La tráquea a este nivel, eso nos da un poco la pauta de a qué nivel estamos cortando, porque si observamos la tráquea, esto es antes de la bifurcación traqueal, por lo tanto es un corte relativamente alto, digamos. Miren el esternón como una pieza ósea importante. Recuerden que a medida que vamos descendiendo, este manubrio esternal se convierte en el cuerpo, en el apéndice cifoides cada vez más finito.
Estamos observando este elemento hiperdenso que aparece por acá, que corresponde al callado aórtico. Ya lo vamos a ver después cuando la parte cardiovascular. Doctor, El disculpe, ¿a callado qué aórtico, nivel de la columna vertebral estaríamos viendo? ¿cómo? ¿Qué nivel No de te la escucho. columna vertebral? A un nivel dorsal alto, exactamente no sabemos, no podemos determinar, pero Gracias. fíjense que está inmediatamente vecina a la tráquea, y la tráquea la vemos como un conducto solamente con contenido aéreo. Si fuera más bajo ya veríamos la bifurcación de los bronquios, como lo vamos a ver enseguida. El callado aórtico, fíjense que es la curvatura, la vuelta que pega la aorta. Recuerden que la aorta va a salir del ventrículo izquierdo, hace su tramo como aorta torácica ascendente sobre el lado derecho, sube, se curva y se mete hacia atrás y pasa a la izquierda, que es esto que está haciendo acá, para después descender como aorta torácica descendente ligeramente hacia la izquierda, es decir, de la línea media un poquito a la izquierda. Aorta torácica descendente, y después seguirá descendiendo, atravesando el diafragma como aorta abdominal. Si nosotros cortamos un poco más abajo, fíjense cómo nos van variando los elementos anatómicos que vamos a encontrar. Por ejemplo, tenemos a este nivel, fíjense la carina, es decir, estamos cortando justo donde la aorta llega o termina de ser un conducto único y se bifurca. Estamos cortando acá, a nivel de la bifurcación traqueal, de la carina traqueal, de la salida de los dos bronquios fuentes, uno para cada uno de los dos pulmones. Fíjense que es la imagen, como algunos llaman, de las dos aortas. Todos sabemos que aorta hay una sola. ¿Por qué dos aortas? Porque estamos viendo la aorta ascendente de la línea media un poquito más hacia la derecha, y la aorta descendente de la línea media hacia la izquierda del paciente, como dijimos. Muy pegadita a la aorta ascendente, la vena cava superior. Un vaso que tiene más o menos el mismo diámetro, pero quizás una forma un poco más aplastada, digamos, por la histología propia de la pared venosa. Vemos los vasos pulmonares, porque acá estamos cortando prácticamente a nivel del ilio, donde entran y salen los grandes vasos a los pulmones. Fíjense el área pulmonar como lo vemos mayor. Recuerden que nuestros pulmones tienen una forma un tanto piramidal, más grandes en las bases, y se van afinando hacia el vértice o hacia la parte, digamos, más alta del pulmón. Fíjense igual, como decíamos, el esternón, como lo vemos, mucho más finito, estamos cortando más hacia abajo. Siempre tomemos como referencia la imagen de la vértebra, y fíjense, vemos tramos costales. Acá hay un pedazo, valga el término, de costilla, por acá hay otro pedacito, por acá hay otro pedacito. Fíjense que lo mismo en el lado derecho. ¿Por qué? Porque nuestro corte de tomografía es absolutamente axial, transversal, horizontal. En cambio, el trayecto de los arcos costales, ¿se acuerdan que lo habíamos visto como parte del continente la clase anterior? Tienen una trayectoria oblicua, de atrás hacia adelante, de arriba abajo, y después vuelven a confluir hacia adelante. Una cuestión que quiero que quede muy bien entendida: ¿cómo miramos una tomografía computada? ¿Cómo nos ponemos nosotros, lectores de la imagen, respecto a la imagen? El paciente en tomografía computada, recuérdenlo, va a estar siempre acostado boca arriba sobre la mesa tomográfica, y ahí el equipo va a hacer todos los cortes que fueran necesarios. Nosotros, para interpretar la imagen, lo miramos o la miramos desde los pies del paciente. Grábense esa imagen en la cabeza y no se van a confundir. Si yo a este paciente lo estoy mirando desde los pies, este será el hemitórax izquierdo del paciente y este será el hemitórax derecho del paciente. Este concepto de observación quisiera que quede bien marcado, y ahí no nos vamos a olvidar ni a confundir el lado. Esa es la forma en que nosotros miramos la tomografía. Y si vamos a un corte más abajo, más inferior,
fíjense que el área pulmonar es mayor, por lo que decíamos de esa morfología piramidal que tienen los pulmones. Vemos solamente la aorta descendente, bien pegadita al lado de la vértebra. Ya no vemos la aorta ascendente, porque eso quedó más arriba, y estamos viendo esta gran estructura densa que se ubica en el mediastino y tiene una prominencia hacia la izquierda, hacia el hemitórax izquierdo, que ustedes seguramente se darán cuenta es el corazón. La imagen cardíaca, la masa cardíaca, el corazón. Y fíjense que podemos llegar con este corte a marcar las 4 cavidades cardíacas. Lo mencionamos nada más, en nuestra clase de cardiovascular nos vamos a meter más en detalle. ¿Cuáles son las 4 cavidades que las vamos a ver? A la derecha del paciente, la aurícula derecha. A la izquierda del paciente, la más prominente de todas, el ventrículo izquierdo. Hacia adelante y hacia abajo, un poco formando la base del corazón, el ventrículo derecho. Y hacia atrás, por acá, no está marcada, pero hacia la zona posterior, la otra cavidad que sería la aurícula izquierda. Ese es el eje cardíaco normal. Esa es la manera en que anatómicamente y en condiciones normales se ubica el corazón en su espacio mediastinal. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que nosotros vamos a observar. Fíjense, vemos trayectos de algunos vasos importantes, porque tienen presencia, tienen densidad como para aparecer en la radiografía, y fíjense por favor los campos pulmonares, cómo aparecen, digamos, de manera más amplia. Y no vemos nada, los vemos absolutamente negros, hipodensos. ¿Por qué razón? Porque esta es una ventana, esta tomografía está trabajada con una ventana mediastinal o para partes blandas. Fíjense cómo se ven los fascículos, los planos musculares de la caja torácica, la grasa, el celular subcutáneo, la piel. Si yo quiero meterme en la intimidad del parénquima pulmonar, cuando estoy analizando alguna patología pulmonar, parenquimatosa, etc., voy a ocupar la otra ventana tomográfica, que es la ventana respiratoria o ventana alveolar o ventana pulmonar o ventana parenquimatosa. No voy a ver detalladamente las estructuras del mediastino, pero sí voy a ver muy bien el entramado pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta que querramos hacer hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? Que les aclare, mejor dicho. Fíjense que lo que hablamos de tomografía computada es como un pantallazo para empezar a meternos en el método. A medida que vayamos trabajando sobre distintas patologías, vamos a utilizar imágenes de tomografía computada, por supuesto, y vamos a ir detallando sobre ellas, vamos a ir trabajando sobre la imagen. Si nosotros comenzamos a ver patología, fíjense que el parámetro que vamos a ver o a tener en cuenta para ver si nuestra radiografía es normal o patológica, va a ser cómo aparece la densidad de ese pulmón. Todos sabemos que la densidad pulmonar normal es densidad aire, porque el contenido normal de nuestros pulmones es aéreo. ¿Cómo vemos nuestros pulmones para hablar en fácil? Negros, en condiciones normales. Hay patologías que van a modificar esa densidad normal. En primer lugar, vamos a hablar de las opacidades parenquimatosas, es decir, alteraciones o patologías del parénquima pulmonar que van a producir una opacidad o una radiodensidad aumentada o una radioopacidad aumentada. Si yo digo opacidad, en lugar de ver negro, lo voy a ver blanco o gris. Después no vamos a utilizar más estos términos. Vamos a hablar de imágenes radiodensas o radiopacas, radiolúcidas o radiotransparentes, pero para que nos ubiquemos ahora, hablamos de imágenes blancas.
Fíjense que si yo estoy hablando de una opacidad, quiere decir que no hay aire o que al aire le pasó algo, porque en definitiva decíamos que el aire es el que me da la radiotransparencia normal del pulmón, densidad aire. Estas opacidades parenquimatosas las podemos agrupar en dos estantes, como están acá, en dos grupos de patologías frecuentes y típicas de los pulmones. La atelectasia o colapso, vale el sinónimo, después vamos a ver cuál sería la diferencia, y la ocupación del espacio aéreo. Fíjense que ambas nos van a formar un poco, nos van a determinar lo que vamos a llamar el patrón alveolar. Nosotros en tórax tenemos un patrón normal, que es el que estudiamos, que es un patrón, un conjunto de signos que son comunes a un grupo de patologías. El patrón normal no hablamos de patologías, es como vemos el tórax normal. Pero cuando la imagen no concuerda con ese patrón de normalidad, vamos a hablar de un patrón patológico. Hay varios. Nosotros podemos describir 4. Por ahí, dependiendo de los autores, hay una variación. Es lo mismo. Un patrón, el primero que vamos a ver es el patrón alveolar. Si yo digo patrón alveolar o parenquimatoso, está agrupando a patologías que están afectando el parénquima pulmonar. El pulmón en sí mismo, pero el espacio alveolar, el espacio respiratorio. Porque después vamos a ver que hay otro patrón, que es el intersticial, que también es un patrón que afecta al pulmón, pero no el espacio alveolar. Va a afectar el intersticio pulmonar, el espacio intersticial. Las dos representantes de estas opacidades parenquimatosas, decíamos, son la atelectasia o colapso y la ocupación del espacio aéreo. En las dos se afecta el aire. ¿Cuál es la diferencia? En la atelectasia o colapso se pierde el aire. No hay aire, hay una pérdida de aire. No se reemplaza con nada, se perdió el aire, se fue. En la ocupación del espacio aéreo, el aire es reemplazado por otro elemento que no sea aire. Hablamos de líquido, que puede ser exudado, que puede ser pus, que puede ser moco, que puede ser sangre, que pueden ser restos de tejido, restos celulares, pero el aire es reemplazado por otro elemento. Una primer conclusión que yo quiero que saquen ustedes. Si no hay aire, lo primero que vamos a ver es la densidad aumentada. En segundo lugar, el volumen del pulmón no va a ser el mismo en las dos situaciones. Si yo en la atelectasia o colapso tengo pérdida de volumen pulmonar, porque tengo pérdida de aire, vamos a ver que el pulmón se hace más chico. Pero en la ocupación del espacio aéreo, si se reemplaza el aire por otro elemento, el tamaño pulmonar va a ser el mismo, cambia el contenido. No hay aire, hay líquido, hay moco, hay pus, hay sangre, lo que fuera. Pero el tamaño es el mismo. Vamos a ver unos ejemplos, vamos a trabajar sobre los ejemplos. Fíjense, hablamos de una atelectasia o colapso pulmonar. ¿Por qué para algunos es lo mismo y para otros no? Si yo digo colapso pulmonar, quiere decir que el pulmón perdió aire, se achicó. ¿Cuándo es una atelectasia? Cuando este colapso es de origen obstructivo. Es decir, hay algo que a mí se me metió, se me enclavó, me obstruyó la vía aérea y eso hizo que el aire se pierda, que no pueda seguir entrando aire. Y el que había se reabsorbe. El colapso pulmonar de origen obstructivo es la atelectasia. Ahora, ¿es el único colapso? No, hay otros tipos de colapsos también. Por ejemplo, un colapso de tipo pasivo, cuando la acción no la ejerce el pulmón, el parénquima, está viniendo de algún otro elemento, una masa pulmonar, que me vaya ocupando espacio en el pulmón y me va disminuyendo el volumen aéreo. Por ejemplo,
el que se produce en una fibrosis pulmonar, donde el pulmón, por un proceso patológico fibrótico, deja de tener la elasticidad normal para llenarse y vaciarse de aire. Es un pulmón rígido, no puede manejar volumen de aire. Es otro tipo de colapso, pero no es una telectasia porque no es de origen obstructivo. Otro ejemplo, un colapso que llaman adhesivo, el del chiquito prematuro, recién nacido prematuro, que no le han practicado una maduración pulmonar. Alguna vez habrán escuchado, se va a alargar un parto posiblemente prematuro, van a ser un bebé prematuro, maduremos los pulmones. ¿Con qué? Con corticoides. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el fenómeno que sucede? Estos medicamentos van a promover o a estimular la aparición de una sustancia que se llama surfactante tensioactiva, que a lo mejor la escucharon nombrar, que es la que hace que cuando el chiquito nace, inspira, llena sus pulmones de aire, expira, vacía sus pulmones de aire, pero ante una nueva inspiración vuelven a insuflarse. Eso hace la surfactante tensioactiva. El prematuro no tiene todavía madurada esta sustancia. Entonces, cuando intenta inspirar nuevamente, es como que sus alvéolos se pegotean, se van a colapsar. Ese es un colapso pulmonar adhesivo por este fenómeno como de pegamiento, pero no es una telectasia porque la causa no fue obstructiva. Nada más que para diferenciar semánticamente lo que es un colapso de una telectasia. Por ahí los tomamos como sinónimos, vale, no hay problema. ¿Qué vamos a ver en un paciente con un colapso o con una telectasia pulmonar? Fíjense esta radiografía. Hablamos, ojo, de un colapso total de un pulmón. Acá todo el pulmón está afectado, porque los colapsos o atelectasias pueden ser parciales. Se afecta un lóbulo o dos, o en un lóbulo la totalidad o un grupo de segmentos. Acuérdense la segmentación broncopulmonar que habíamos hablado antes. Y fíjense esta radiografía. Pregunta que les voy a hacer reiteradamente. ¿Es normal o es patológica? Así, a simple vista de entrada, si yo tengo en cuenta las densidades torácicas o pulmonares normales, ¿cómo les impresiona esta radiografía? ¿Como normal o como patológica? Patológica. Patológica, sí. Patológico, doctor. Obviamente. Eso es patológico. Perfecto. Patológica. ¿Por qué? Y porque yo estoy teniendo un hemitórax derecho con densidad normal, aire. Inclusive, si ustedes observan detalladamente, lo vemos más negro que de costumbre. Lo estamos viendo más radiolúcido, más radiotransparente. Pero lo que me parece que realmente me llama la atención es este hemitórax izquierdo que está totalmente denso, opaco, blanco. A esto también lo solemos llamar, recuerden, hemitórax opaco o hemitórax denso. Pero fíjense, lo vemos blanco, lo vemos denso, pero la opacidad, porque después vamos a diferenciar con las neumonías, la opacidad es homogénea. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir cuando hablamos de homogénea? Parejita. Fíjense que en todo su recorrido es blanco, denso, parejo. Va a haber una disminución del volumen pulmonar. ¿Cómo sé yo que hay una disminución del volumen pulmonar? Fíjense la tráquea, la luz traqueal, que yo la tengo que tener en la línea media. Fíjense, se desplazó, hizo un desplazamiento como vamos a llamar homolateral. Homolateral quiere decir hacia el mismo lado. También se puede decir ipsolateral, quiere decir hacia igual lado. Les hago otra pregunta. ¿Y el corazón? ¿Dónde está el corazón acá? Yo veo el borde derecho del corazón que tendría que estar haciendo su impronta a este nivel. Fíjense que no. El corazón también, como parte del mediastino, se involucró en esa retracción mediastinal hacia el lado afectado. Ese desplazamiento mediastinal en sentido homolateral. Y algunos hablan de la columna desnuda o el raquis desnudo. Fíjense cómo vemos
o se insinúa mejor, todas las vértebras dorsales. Y habíamos dicho algo. Vemos este hemitórax derecho, con su pulmón correspondiente, más negro, más radiolúcido, más radiotransparente. Eso corresponde a lo que vamos a llamar hiperinsuflación compensadora. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en la clase anterior que la función respiratoria está más o menos dividida en 50 y 50. Los dos pulmones a medias están completando toda la dinámica respiratoria. Cuando nosotros tenemos órganos pares, dos órganos, y uno entra en falla, naturalmente hay un proceso que se llama compensador o vicariante, por el cual, en este caso, el pulmón sano trata de compensar la falla del otro. ¿Cómo lo va a hacer? Hiperinsuflándose. Es decir, tratar de meter más aire para tratar de mantener una oxigenación de la sangre que sea compatible con niveles vitales. Por eso hablamos de ese pulmón más negro. Fíjense que van a haber desplazamientos de las cisuras, porque las cisuras a este nivel es como que se tratan de reacomodar por esa pérdida de volumen pulmonar. Miren este otro caso y vamos a verificar ese signo. En este caso hablamos de una atelectasia o un colapso, pero solamente del lóbulo superior, del lado derecho. Miren la radiografía, este pulmón izquierdo nuevamente lo vemos como más negro, como más hiperinsuflado, y miren a la derecha, acá tengo un límite neto, y esta zona, este campo superior, lo veo denso, opaco y homogéneo, con una retracción del mediastino notoria hacia la lesión. Fíjense la luz traqueal, el aire de la tráquea, si tiene que estar en el medio. Y fíjense con el número 3, la flecha, cómo me está marcando. La tráquea se corrió hacia el lado afectado. Quizás no el corazón, porque no está involucrándose. El proceso es acá arriba. Obviamente, seguramente está colapsando el lóbulo superior. Y fíjense, un límite muy neto acá. Un límite muy neto que yo lo voy a ver por acá, que es la cisura menor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cisuras? Que la cisura menor era la que dividía el lóbulo superior hacia arriba, del lóbulo medio hacia abajo y hacia adelante. Bueno, fíjense a dónde se fue la cisura. Ese es uno de los signos principales de atelectasia. Aumento de la densidad, desplazamiento de las fisuras, pérdida de volumen pulmonar. Después búsquenlo porque está subido. Los signos principales y accesorios. Todos hacen a la manera o a los signos que vamos a buscar en una atelectasia o en un colapso pulmonar, ya sea total o sea parcial. Fíjense que esta cisura que vemos acá es la cisura mayor, hablamos del pulmón derecho, por supuesto, que está relativamente en su lugar, no está afectada. Pero miren la cisura menor, ¿a dónde se fue? Si yo la cisura la tendría que tener mucho más baja. Y lógicamente va a haber una disminución de ese volumen pulmonar. Esto en cuanto a lo que sucede en una opacidad parenquimatosa que se debe a una atelectasia o a un colapso pulmonar. Recuerden, para lo que vamos a entrar enseguida, el volumen pulmonar se pierde. ¿Por qué? Porque se pierde aire. Y la densidad es homogénea, es pareja. Ahora, cuando comenzamos a hablar de esta cuestión, fíjense que yo les había dicho, eran dos entidades las que entraban, por así decir, dentro de este patrón alveolar de ocupación, de aumento de la densidad. La otra era la ocupación del espacio aéreo. Cuando yo digo ocupación del espacio aéreo, estoy diciendo que el aire se reemplazó por otro elemento. Se fue el aire, entró el líquido, que puede ser exudado, que puede ser moco, que puede ser sangre, que pueden ser restos celulares, etcétera, etcétera. Acá tengo una imagen
de ejemplo de una ocupación del espacio aéreo. Acá, por favor, corrijamos algo. Así. Fíjense, vamos a tener un aumento de la densidad con bordes imprecisos, también algunos llaman bordes algodonosos, es como que los bordes no se llegan a definir perfectamente. ¿Por qué bordes algodonosos? Porque alguien, por ejemplo, comparó a esto con un copo de algodón. Fíjense que si yo tengo un copo de algodón, es blanco, pero los límites no son del todo definidos, son bastante flu, es como que se van perdiendo. Por eso lo de límites imprecisos o algodonosos. Y fíjense que la opacidad es heterogénea, no es toda pareja. Miren esto que tengo acá. Miren esto que hay por acá. Miren esto que aparece por acá. Acá la flechita me marca con el número 3. Imágenes, valga la comparación, como si fueran caminitos radiolúcidos, radiotransparentes, con densidad aire. A eso vamos a llamar broncograma aéreo, que es el signo característico de la ocupación aérea. ¿Qué es el broncograma aéreo? Desarmemos estos términos. Broncograma, imagen de un bronquio. ¿Cómo? Con aire en su interior. Yo acá estoy viendo un bronquio, acá estoy viendo un bronquio, acá estoy viendo dos bronquios más finitos. Fíjense que por acá me aparece otro, con aire en su interior. Lo normal es que tengan aire. ¿Y por qué los veo entonces? Porque a su alrededor el parénquima tiene otro contenido que no sea aire. Tiene moco, tiene catarro, tiene pus, etc. Con mayúsculas, no hay pérdida de volumen. El pulmón tiene el mismo volumen. Por lo tanto, esas imágenes del mediastino, llámese la luz de la tráquea, llámese el corazón, permanecen en su lugar. El aire fue reemplazado por otro elemento. ¿Saben ustedes cuál es el ejemplo característico de la ocupación del espacio aéreo, de esto que estamos viendo acá? La neumonía, también llamado síndrome de condensación o síndrome de consolidación. La neumonía es, en definitiva, la infección del pulmón, causada por algún germen que seguramente entró por vía aérea y comenzó a infectar el espacio aéreo, los alvéolos, puede trasladarse al intersticio y vamos a tener distintos tipos de neumonías con distintos grados de agresividad dependiendo de cuál es el germen productor de esa infección. Un tema muy en actualidad por la neumonía por COVID que estamos padeciendo en estos tiempos. Fíjense que entra por vía aérea el uso del barbijo, etcétera, y en algunos pacientes, todos conocemos seguramente, puede llegar a ser estragos adentro del pulmón. Inclusive puede matar al paciente, todos lo conocemos. Y quizás más de uno tengamos algún familiar que la ha padecido. Entonces, fíjense, esta es una imagen clara de la ocupación del espacio aéreo. ¿Vemos otra? Fíjense, otra imagen de tórax localizada en el sector que nosotros estamos viendo, donde el paciente, si yo lo evalúo desde la clínica o desde la semiología, es un paciente que está disneico, le cuesta respirar, tiene tos expectora, tiene fiebre, característica de la infección, y va a tener un signo, porque todos estos son signos, va a tener un síntoma muy característico, que es el dolor en puntada de costado. El paciente nos va a referir, me duele, y nos va a marcar un punto determinado de dónde le duele. Si ustedes le hacen una radiografía a ese paciente, una simple radiografía de tórax, van a ver que en el punto donde el paciente les dice, me duele, ahí van a encontrar la condensación neumónica, o también llamada la consolidación neumónica, que sería algo como esto que ustedes están viendo acá. Nuevamente, fíjense el broncograma aéreo,
lo que hace que la densidad no sea homogénea. Por favor, corrijamos esto, no se olviden. Una opacidad heterogénea, como ustedes están viendo ahí, con broncograma aéreo. Y fíjense, vamos a tener por acá arriba bordes indefinidos. Yo no puedo decir exactamente hasta acá llega el proceso neumónico, el proceso infeccioso. Los bordes se me van difuminando, se me van perdiendo. ¿Por qué? Porque la diseminación va siendo de alvéolo a alvéolo, a través de los conductos de Lambert, de los poros de Kohn, todas esas comunicaciones que tienen nuestros pulmones en su interior, salvo que el proceso se encuentre o choque con una cisura. En este caso, la cisura menor. La cisura es un tabique infranqueable para que se diseminen de alvéolo a alvéolo. Ahora, si el germen, el bicho que me va a producir la infección, entró por vía aérea y se metió en todas las ramas bronquiales, bueno, podré tener una neumonía de todo el pulmón o inclusive bilateralmente. Vuelvo al ejemplo, es lo que sucede en los casos graves de COVID, en los que suele morirse el paciente, porque hay podemos decir, una destrucción pulmonar, un proceso infeccioso terrible, rapidísimo, hiperagudo. Fíjense, marcamos otra forma de presentarse la neumonía. Fíjense por acá, tenemos una condensación, pero por acá también. Hay límites imprecisos, hay broncograma aéreo, fíjense todas estas imágenes, seguramente de gérmenes que han entrado, pero se han metido en los dos bronquios. Entonces me pueden llegar a afectar los dos pulmones, totalmente, parcialmente. Eso va a depender de la etiopatogenia que vaya a presentar cada paciente. Ahora, el volumen pulmonar, quiero que eso sí quede claro, no varía. El pulmón tiene el mismo tamaño. ¿Qué cambia? Su contenido. Deja de haber aire, como debe haber en condiciones normales, para haber otro elemento, líquido. Exudado, moco, sangre, pus, catarro, lo que fuera. De esta manera presentamos los dos ejemplos de aumento de la densidad parenquimatosa, las atelectasias o colapsos y la neumonía, o síndrome de condensación o síndrome de consolidación, pueden llamarlo como ustedes prefieran. Son sinónimos. Hay un signo que yo les quiero comentar ahora, que lo vamos a emplear muchas veces, digamos, lo vamos a ver varias veces, y se llama signo de la silueta. ¿Qué es el signo de la silueta? Yo quisiera que lo aprendamos, lo registremos bien para no confundirlo y tengámoslo presente y podamos aplicarlo cuando describimos una imagen. Fíjense esto que les muestro acá. El signo de la silueta. ¿Qué me dice a mí el signo de la silueta? Y les aclaro ya algo de entrada. La palabra silueta no hace alusión directa y exclusivamente a la silueta cardíaca. No. Acá la palabra silueta la tomo como forma, como contorno, como margen, como límite, como figura. A eso tomo la palabra, como eso tomo la palabra silueta. ¿Qué me dice el signo de la silueta? Si yo tengo dos estructuras anatómicas, completo un poquito lo que está ahí abajo, normales o patológicas, que tengan una densidad similar, cuando están en el mismo plano, borran sus límites. Cuando una está al lado de la otra, fíjense, yo no voy a saber dónde termina una y empieza la otra. Están contiguas, una al lado de la otra. Eso es el signo de la silueta positivo. Si hay un signo de la silueta positivo, deduzcamos, hay también un signo de la silueta negativo. ¿Qué me dice a mí el signo de la silueta negativo? Prácticamente la misma definición, pero cambiamos algunas palabras que cambian el sentido de la frase.
dos estructuras anatómicas, normales o patológicas, de la misma densidad, cuando no están en el mismo plano de profundidad, es decir, una está más adelante y la otra está más atrás, no borran sus límites, mantienen sus límites. Eso es el signo de la silueta negativo. Vamos con ejemplos a explicarlo para entenderlo. Miren esta radiografía. Una radiografía de tórax de frente, donde obviamente me llama la atención una imagen que hace que piense que es patológica. Tengo acá la silueta cardíaca, el diafragma, pero acá hay una densidad aumentada, una radiodensidad, una opacidad que no es normal. Y esta densidad, fíjense que tiene bordes bastante indefinidos o no. Hay algo acá de homogeneidad, no vamos a detallar eso, pero yo les pregunto algo. Tomemos como relación esta densidad aumentada, patológica, con el corazón. Yo les pregunto, ¿yo puedo determinar, puedo definir el borde o el límite entre las dos estructuras? Yo digo, acá termina el corazón y acá empieza la patología, o acá termina la densidad patológica y empieza el corazón. Fíjense que me parece imposible. Yo lo veo como toda una sola densidad. Esto es el signo de la silueta positivo. Porque dos estructuras anatómicas normales o patológicas. El corazón es una estructura anatómica normal, pero esta densidad es una estructura anatómica patológica. Si están en el mismo plano de profundidad, es decir, una al lado de la otra, borran sus límites individuales, como lo vemos acá, y hablamos entonces del signo de la silueta positivo. Por lo tanto, esta densidad tiene que estar al lado del corazón, contigua, tocándose con el corazón. Y yo sé, por anatomía, ¿se acuerdan que lo hablamos bastante el viernes pasado? Que abajo y adelante, en el pulmón derecho, tengo el lóbulo medio. Porque el lóbulo inferior está abajo también, sí, pero está atrás. Entonces, por el signo de la silueta, si aplico y me da positivo, yo tengo que pensar que esta densidad, esta opacidad, me está afectando o se está localizando en el lóbulo medio. Quiero asegurarme, quiero verificar que esto sea así o descartarlo. Perfecto, le hago el perfil. Acá tengo el perfil de este mismo paciente. Y fíjense, la densidad cómo me aparece. Con bordes absolutamente netos, opaca, homogénea, lo que tendría que pensar en una atelectasia. Y fíjense, un borde neto por acá, un borde neto por acá. Cisura mayor del pulmón derecho, cisura menor. Límites netos. Ahora, la altura de esta cisura es la normal. No, yo sé que la cisura menor casi sigue un trayecto horizontal. ¿Se acuerdan que la llamábamos cisura menor porque era la más chica? ¿O cisura horizontal porque tenía un trayecto horizontal? Bueno, miren cómo se desplazó hacia abajo. Desplazamiento de las cisuras. Signo principal de atelectasia. Aumento de la densidad. Signo de atelectasia. Límites imprecisos. Límites definidos, precisos, por una parte. Pero por otra parte, esta imagen de perfil me corrobora lo que yo estaba viendo en el frente. Obviamente es lóbulo medio porque me hace signo de la silueta positivo en esta imagen de frente y en el perfil me está demarcando perfectamente la posición anatómica normal del lóbulo medio. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Vamos a ir a más imágenes, no se preocupen. Aplicamos signo de la silueta. Miren en este caso, otra radiografía de tórax de frente, donde obviamente podemos decir que es patológica, y que es patológica porque acá en el hemitórax izquierdo me llama la atención una densidad bien densa, bastante homogénea,
con un límite que me aparece por acá, pero yo les pregunto, ¿esta densidad me permite ver el borde, que siempre lo vemos tan bien definido, de la silueta cardíaca? ¿Me permite ver ese ventrículo izquierdo que me va a aparecer acá? Yo les diría que no. Hay un signo de la silueta positivo. La opacidad borra el contorno cardíaco izquierdo. ¿Dónde está ubicada? Ojo, no nos apresuremos. Yo acá lo veo sobre el campo inferior. Ahora, mi pregunta sería, ¿será una opacidad que afecte el lóbulo inferior del pulmón izquierdo? Porque fíjense que yo acá tengo aire, o sea, acá todavía hay pulmón por abajo. Y si ustedes se acuerdan, la anatomía segmentaria o lobular de este pulmón izquierdo, se acuerdan que tenía solamente dos lóbulos, superior e inferior, divididos por una sola cisura, la cisura del pulmón izquierdo, que tiene una trayectoria oblicua de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Arriba, el lóbulo medio, el lóbulo superior. Pero este lóbulo superior, ¿se acuerdan? Tenía una prolongación hacia abajo y hacia adelante, que eran los segmentos lingulares, esos dos que parecían dos lenguas. ¿Se acuerdan que de ahí venía esto de lingular, de lingulus, que quería decir en latín lengua? Muy bien, esta es una opacidad que a mí me va a afectar los segmentos lingulares del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Estos segmentos lingulares, como dice acá, sí, serían los homólogos del lóbulo medio del otro lado, pero no son un lóbulo porque no tienen una cisura que los divida. Y su opacidad borra el contorno cardíaco izquierdo, como decíamos. Por lo tanto, sin tener el perfil, pero aplicando el signo de la silueta, positivo, acá entre la densidad y el corazón, yo puedo hablar de una opacidad del lóbulo superior. Quiero detallar más de los segmentos lingulares del lóbulo superior izquierdo, o de los segmentos inferiores, si ustedes quieren, del lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Estamos hasta acá? ¿Se está entendiendo esto? ¿Estamos agarrándole la mano a esta cuestión del signo de la silueta? Sí, doctor. O si hay alguna Sí, pregunta, por favor, estoy para contestar. Yo tengo una pregunta nada más sobre el signo de la silueta. Sí, cómo no. Las Te opacidades que marcan el signo de la silueta positiva puede ser, como en este caso, una patológica, digamos, y una normal, como viene a ser la figura del corazón. No necesariamente tienen que Exacto, ser sí, ambas sí. patológicas, digamos. No, no. En la definición dijimos dos estructuras anatómicas normales o patológicas. Te lo explico en el siguiente caso, que acá lo tienen. Fíjense, otro par radiográfico. ¿Se acuerdan lo del par radiográfico, tórax, frente y perfil? Del mismo paciente, por supuesto. Vamos al frente, primero, como siempre. Fíjense que acá hay una serie de preguntas. No importa. Vamos a ir analizando. Después contestamos si queremos. Primera pregunta, yo les diría, ¿qué les parece? ¿Un paciente normal o patológico? Es decir, una radiografía normal o patológica de un paciente. Yo les digo, me parece, si vamos a analizar densidades, esto es patológico, porque en este pulmón derecho yo tengo una densidad normal aire conservada, arriba, seguramente sobre el lóbulo superior, pero yo acá abajo tengo un aumento de la densidad. Esto no es densidad aire, hay aumento de la densidad. Bastante homogénea, sí, pero ahora yo les digo, apliquemos el signo de la silueta entre esta opacidad y el corazón, es decir, lo que hablábamos recién. Una estructura normal, como es el corazón, una estructura patológica, como es esta densidad, sea una telectasia, sea una neumonía, lo que fuera, sea una masa pulmonar. Bueno, acá nos tiraríamos a ver esta densidad. Fíjense, el corazón marca, guarda sus límites individuales a pesar de esta densidad que tengo acá, o yo no veo
los límites individuales y veo como una sola estructura. Yo creo que mantiene los ¿Qué les límites, parece? un poco. Guarda porque es más O sea, radiopaco. El no, perfil del corazón. no es porque sea más radiopaco, porque fíjate que esta densidad es igual a esta que está acá. Tienen la misma densidad del corazón. Acá la vemos como más radiopaco porque se superponen las dos densidades. ¿Saben por qué se mantiene el límite del corazón? Porque las dos estructuras no están en el mismo plano. Una está más adelante, la otra está más atrás. Signo de la silueta negativo. ¿De acuerdo? Vamos al perfil y corroboramos. Fíjense en el perfil. El corazón está acá. Esta es la densidad cardíaca. Y acá está la otra densidad patológica. Y fíjense que acá me aparece como mucho más densa que lo que yo estoy viendo en el frente. No importa, pero prestemos atención a dónde está ubicada. Miren este límite neto que a mí se me marca acá. ¿Qué estructura me da a mí este límite que está por acá? ¿Qué fisura? Que me divide esto que está mayor, abajo y atrás. ¿Qué lóbulo es este? la mayor, Lóbulo inferior. medio. Lóbulo inferior, perfecto, porque está abajo y atrás. El lóbulo medio estaría por acá. No lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque está normal, porque tiene aire. Y esta es la fisura mayor. Entonces, al no estar esta estructura lado a lado con el corazón, no son contiguas, hace que el corazón mantenga su límite, mantenga su definición, signo de la silueta negativo. Pero fíjense, como en la misma imagen podemos aplicar otro signo. Fíjense, por acá yo tengo esta densidad y yo acá abajo tendría que tener seguramente el diafragma. Yo veo el límite diafragmático. No nos confundamos, esto que vemos acá es una costilla, ¿eh? Yo veo dónde está el diafragma, así como lo veo del otro lado. ¿Veo el diafragma? No. No. O sea, la misma estructura que a mí me formaba signo de la silueta negativo con el corazón, me está marcando un signo de la silueta positivo con el diafragma. ¿Por qué? Porque está una al lado de la otra. No importa una arriba de la otra, pero están en el mismo plano de profundidad. Vamos al perfil, fíjense, acá yo tendría que tener el diafragma, pero fíjense que el diafragma se confunde con esta densidad porque hace signo de la silueta positivo. Ustedes me dirán, pero acá yo veo algo, veo un signo, veo un límite, sí, por supuesto, pero eso es el hemidiafragma izquierdo. ¿Se acuerdan que en el perfil veíamos superpuestos los dos hemidiafragmas? Por lo tanto, signo de la silueta negativo con el corazón, pero positivo con el diafragma. La misma imagen. No veo el diafragma. Esto, por lo tanto, al hacer positivo, signo de la silueta positivo con el diafragma, pero negativo con el corazón, estamos hablando de una patología que está afectando el lóbulo inferior del lado derecho. Está borrado el hemidiafragma derecho. La causa es una opacidad en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Entonces, si la veremos. opacidad sería en el ¿Sí? lóbulo medio, sería el signo de la silueta con el corazón. Claro, si fuera en el lóbulo medio, signo de la silueta positivo con el corazón. Si es en el lóbulo inferior, signo de la silueta negativo, porque el lóbulo inferior, recuerden, está abajo, sí, pero está atrás. Y el corazón siempre está adelante. El corazón está en el mediastino anterior siempre. No hay posibilidad de que el corazón aparezca en otro lugar. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve el signo de la silueta? Nada más que para localizar lesiones, punto. O imágenes que ustedes no estén seguros o querramos ubicarlas exactamente. Está en el lóbulo inferior, en el lóbulo medio, está en tal lugar o está en tal otro. Ojo, esto lo podemos aplicar entre las estructuras que ustedes quieran, por supuesto. Fíjense que a propósito de esto que les estoy diciendo, les muestro un último ejemplo porque se nos está terminando el tiempo. Miren este otro caso.
Pregunta, como les hice reiteradas veces, una radiografía de tórax de frente y mi pregunta ¿es normal o es patológica? Porque fíjense que la densidad de ambos pulmones, de ambos hemitórax, si yo la veo así muy de pasada, muy a la ligera, digo, es normal, hay aire, sí, hay aire, perfecto. Pero yo les pregunto, les pido, miren esto que aparece por acá, porque esto es el corazón, este es el pedículo vascular, este es el callado de la aorta, que ya lo vamos a estudiar muy bien en la parte cardiovascular. Pero fíjense que entre el callado de la aorta y el pulmón aireado, yo acá tengo algo. Acá yo tengo una densidad que no es la densidad pulmonar normal. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? ¿Ven esta imagen como si fuera una media luna que está colocada ahí, vecina al callado de la aorta? Pero acá hay dos preguntas. ¿Dónde está ubicada la densidad? Y si hace silueta, signo de la silueta con el callado. ¿Qué les parece? Si este es el callado y esta es la otra estructura que vamos a analizar, a tomar como referencia. Fíjense que decíamos, en este caso una estructura anatómica normal, la aorta, y en este caso una estructura anatómica patológica, una densidad que no tendría por qué estar. Vemos el borde, el contorno de la aorta del callado aórtico o no lo vemos. ¿Qué les parece? ¿La aorta mantiene su límite visible o no lo mantiene, lo perdió? Sí, se ve. Para mí lo mantiene, ¿no? Entonces hablamos de un signo de silueta negativo. Muy bien, negativo. ¿Dónde ubico esta densidad? Y fíjense lo que dice acá. El callado de la aorta, el callado aórtico, es la estructura más posterior a esta altura del mediastino. ¿Se acuerdan que al iniciar nuestro encuentro de hoy yo les dije que la aorta torácica ascendente que sube sobre el lado izquierdo, hace su callado, su vuelta, gira, se mete hacia atrás y pasa a la izquierda para bajar sobre el hemitórax izquierdo? El callado aórtico es posterior, bien posterior. Por lo tanto, si estas dos estructuras, estas dos densidades, tienen signo de la silueta negativo, el callado de la aorta siempre es posterior. Por lo tanto, esta estructura no está en el mismo nivel, no está al lado de la aorta, está en otro nivel. Necesariamente tiene que estar por delante del callado. Sería una estructura que me está comprometiendo parte del mediastino anterior, que inclusive es como que se está metiendo un poquito, fíjense, sobre la región del pulmón izquierdo. Después vamos a tener una clase, vamos a ver mediastino. Y en mediastino vamos a ver qué estructuras podemos tener acá que a mí me comprometan y me hagan un signo de la silueta negativo con el callado de la aorta. Puede ser un bocio endotorácico, esos bocios sumergidos que crecen hacia adelante, sí. Si fuera un niño, ¿puede ser la imagen del timo? Sí, acá lo descartamos, porque este tórax obviamente no pertenece a un niño, no tiene una configuración pediátrica, pero es una estructura que puede aparecer en un niño en el mediastino anterior, u otra serie de tumoraciones varias que pueden aparecer a ese nivel. Fíjense, otro ejemplo de signo de la silueta, que acá no lo tomamos con el corazón, lo tomamos entre el callado y esta densidad. Lo que sí les pido, por favor, es que cuando recurramos al signo de la silueta o lo marquemos, hay dos cosas que no pueden faltar. Yo digo signo de la silueta, perfecto, pero tengo que especificar si es negativo o si es positivo. Y tengo que especificar entre qué estructura y qué estructura lo estoy aplicando. Si yo digo, se observa signo de la silueta, punto, no digo nada más, es como que no digo nada. ¿De acuerdo? Si yo tengo que presentar esto como signo de la silueta, tengo que decir, se observa signo de la silueta negativo entre el callado aórtico y la densidad. Si yo tomo el caso que habíamos visto anteriormente acá, y quiero describir el signo de la silueta, tengo que decir, se observa signo de la silueta negativo
entre el corazón y la densidad. Si yo digo, como vimos también anteriormente, acá en este caso, aplico signo de la silueta, se observa signo de la silueta positivo entre la densidad y el corazón. Eso me tiene que quedar claro. Y una cuestión más, y con esto termino porque ya me estoy pasando de hora. Signo de la silueta no hace alusión exclusivamente a la silueta cardíaca. La silueta cardíaca o el corazón lo podemos tomar como referencia, como una de esas dos estructuras que vamos a aplicar en el signo de la silueta. ¿Quedó claro? Por lo tanto, no es signo de la silueta cardíaca, es signo de la silueta. Punto, nada más. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Porque ya estamos un poquito pasados de hora y no quiero interferir si hay gente que por ahí tiene que alistarse para el trabajo práctico. ¿Estamos entonces? Hermosa clase, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces el viernes próximo en nuestro horario habitual de las 16. Hoy fue una excepción porque realmente tuve un percance de último momento y no lo pude solucionar, por eso empezamos media hora más tarde y me extendí media hora más. Vamos a continuar viendo las patologías torácicas, pulmonares y pleurales, porque recuerden que la radiografía de tórax o el tórax no me muestra solamente pulmón, me muestra algunas otras cosas. Por ejemplo, pleura, espacio pleural. Por ejemplo, mediastino, estructuras mediastinales, que las vamos a ir desarrollando. Doc, ¿De acuerdo? disculpe, ¿Estamos? ¿Sí? ¿le puedo pedir un favor? Estuve revisando el campus y no se encuentra este Power. ¿Será que lo podemos subir para repasar las imágenes sobre todo? Muchísimas gracias. Sí, ya lo vamos a subir. En la medida que lo vamos trabajando, ya lo vamos a subir. Quédate tranquilo, quédense tranquilos, por supuesto. Gracias, Doc. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, hermosa Nos vemos clase. entonces el viernes próximo, 16 horas. perfecto, Viernes doctor. 27 de agosto, entonces. Muy bien. Gracias, Doc. Fin de- Nos vemos, Doc. Gracias, Doc. Chao. Hasta luego. Hasta luego.